Bienvenidos y gracias por su asistencia a la Universidad de San Pablo, aunque este evento lo organiza otra institución hermana de la Universidad de San Pablo, que tengo el honor de dirigir, que es la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que, como sabrán ustedes, pues tiene el nombre del que fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que es nuestra madre, ¿no? Tanto de la Universidad de San Pablo, como todas las instituciones CEU, como el Colegio Mayor San Pablo, que está allí, o, por supuesto, nuestra Fundación Cultural, y que fue presidente del primer debate, el director del primer debate, el periódico que estuvo unos 20 y tantos años, ¿no? Funcionando desde el año 1911, si no me equivoco, hasta el 36 aproximadamente, y que ahora, como también sabrán, desde hace un año y medio aproximadamente, pues ahora ha vuelto con su versión digital. Bueno, son todas obras de esta casa, de la Asociación Católica de Propagandistas. Y en su nombre pues les doy la bienvenida, y con el agradecimiento también a Carlos Martín y a José Luis Orella y a José Luis Izaguirre, que van a participar en el evento de presentación del libro de Carlos Martín, que tienen ahí perfectamente anunciado, y que seguro que nos da muchísimo juego para esta tarde. Yo, sin más, paso la palabra a José Luis Orella, que va un poco a conducir el acto, y si al final queda tiempo para, después de las intervenciones de José Luis Orella, José Luis Aguirre y del autor, si da tiempo para palabras, para una intervención del público, pues como quiera la mesa, y luego, pues para el que no le haya firmado todavía el libro, pues será la oportunidad también de que el autor se lo firme. Pues nada, muchas gracias y adelante. Un libro muy interesante por lo que plantea, ¿no? Y así, bueno, luego ya, pues José Luis Izaguirre, un hombre desde luego de comunicación, presentará desde luego el perfil del autor, que muchos de ustedes desde luego lo conocen perfectamente por relaciones de amistad, y luego ya pues don Carlos ya nos hablará un poco ya de su obra y por qué tiene un poco esa importancia. Yo exclusivamente les voy a encuadrar un poco en el hecho, ¿no? ¿Por qué es importante un libro de estos? Porque algunos podrían decir, bueno, es un libro más, ¿no? Y así, bueno, no, es un libro más, sí, pero nos plantea desde luego las claves un poco para entender el nacimiento de un periodo, ¿no? Un poco en ese ámbito. Cuando hablamos un poco de los diferentes periodos de la historia, pues la antigua, la medieval, la contemporánea, por ejemplo, el aspecto contemporáneo siempre decimos, bueno, no tenemos dudas, nació con la Revolución Francesa. Si preguntásemos el por qué, decíamos, es un cambio de mentalidad, un cambio de entender las cosas. Antes de la Revolución Francesa había una manera de vivir con unas características. Después de la Revolución Francesa hay un cambio, ¿no? Hay una concepción de entender las circunstancias completamente diferentes. Bien, la Primera Guerra Mundial va a plantear esas circunstancias. Pone punto final a ese periodo que había surgido con la Revolución Francesa. Es el nacimiento, podríamos hablar un poco de las sociedades de masas, ¿no? Y entonces ahí es donde desde luego aparece, desde luego, un socialismo que ya había nacido, pero en su figura del comunismo a través de la Revolución Rusa. Va a aparecer el fascismo en Italia con la Marcha de Roma, que ha sido su centenario el año pasado. Toda una serie de acontecimientos que desde luego pilotan lo que es ya unas sociedades que dejan de ser pasivas y pasan a ser activas, y el protagonismo de la historia ya no lo tienen unas partes pequeñas un poco de la sociedad, unos cuadros de élite un poco en ese aspecto. A la hora un poco de definir pues cómo ese orden anterior a la Primera Guerra Mundial se había disgregado en unos imperios que van a desaparecer, que la formación de unos nuevos estados, desde luego con unas orientaciones completamente distintas y diferentes, bueno, el nacimiento de Yugoslavia, de Checoslovaquia, el engrandecimiento de Rumanía, el empequeñecimiento de Austria o de Hungría, ¿no? Si tuviésemos aquí pues a algunos de los miembros de los cuerpos diplomáticos de estos países, nos podríamos encontrar por las fechas, como hemos ido pues principalmente llegando a unos centenarios,
que son además los centenarios de las relaciones con nuestro país, con España, y como muchos de estos países pues tienen una sonrisa de oreja y oreja, sí, oye, hay que celebrar este centenario porque es el de mi país, un proceso grande, y otros diciendo no tenemos nada que celebrar, nos quitaron más de la mitad del país, perdimos un montón de circunstancias, no tenemos precisamente, tenemos un periodo muy aciago para nosotros en esto. O sea, vemos diferentes interpretaciones, ¿no? Una parte de Europa, en muchos casos, que incluso desconocemos. Algunos, por los que veo, como me pasa a mí, peinamos canas y fuimos de los primeros lectores pues del Danubio de Claudio Magris, ¿no? Y ahí tuvimos el descubrimiento, ¿no? Bueno, pues de una parte de una Europa bastante desconocida, que bueno, pues aprovechando pues que Carlos pues también tiene su vivencia en Viena, pues bueno, descubríamos un poco en ese libro que como pasando por Viena a todo el mundo nos resultaba esa descripción de ese mundo cultural absolutamente atractivo, llegábamos a Budapest y desde luego nos resultaba pues incluso de un gran conocimiento, y ya cuando iba llegando a su desembocadura decíamos, espera un momento, porque aquí gran parte de estos grandes protagonistas de la cultura me son absolutamente desconocidos. Soy un propio analfabeto de mi propio continente y de muchos de las culturas de muchos de estos países y así, ¿no? Y lógicamente a partir de ahí pues ya hemos ido aprendiendo bastante, ¿no? Y tenemos ahora amplias bibliografías, ¿no? Pero claro, uno de los libros que eran necesarios era, bueno, ¿por qué había sucedido esto? ¿Cómo sucedió? O sea, ¿cuáles fueron los tratados y cómo se organizó lo que va a ser, en definitiva, esa desmembración de los imperios, que había una serie, desde luego el fin de las águilas, ¿no? Un poco por la simbología de gran parte de esos imperios, y el nacimiento, ¿no? De una serie de estados, convocación de estados nacionales, y que no obstante resulta que la mayoría de ellos van a tener una pluralidad, una composición muy difíciles un poco de definir. Países desde luego que van a nacer con unos nacionalismos muy intensos por sus momentos desde luego de nacimiento, y que desde luego surgirán con una extrema fuerza y violencia en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, si queremos entender muchos de los acontecimientos posteriores, necesitamos desde luego saber cómo se procedió a esa arquitectura de un nuevo orden natural, ese nuevo orden, se puede decir, de esos países con esas orientaciones, cómo se procedió, por qué se procedió y cómo se desarrolló un poco en ese ámbito. Por supuesto, yo no me voy a meter ya a describirles un poco esas circunstancias, porque lógicamente algo les plantearé a Carlos en ello, sin terminar esas respuestas, porque las respuestas las tienen en el libro, y desde luego, bueno, pues creo que es un libro muy interesante para tener un poco ese fondo, un poco de biblioteca, que igual que el fondo de armario, que muchas veces las señoras nos dicen que debemos tener un poco los hombres, bueno, también hay que tener un fondo de biblioteca preciso, y este es uno de los libros, desde luego, que son necesarios para que podamos entender un poco ese nacimiento de la sociedad de masas que surgió un poco en el siglo XX, y que nos da las claves no solo del entendimiento de ese periodo de entreguerras, también de la Segunda Guerra Mundial y de los acontecimientos que sucedieron posteriormente. Muchos de los aspectos de nuestro presente los podemos quizá entender con una mayor clarividencia, aparte de los ensombrecimientos que muchas veces tenemos de los medios de comunicación, gracias al libro de Carlos Puente. Pues nada, les invito un poco a leerlo, y paso la palabra, por lo tanto, a mi tocayo, a José Luis Izaguirre, porque aquí hemos venido a oírle a Carlos, no a los demás, que estamos para acompañarle. Muchas gracias. Señor director, señoras, señores, querido José Luis, una dicha oírte siempre. José Luis Orella, profesor Orella, ha tenido la suerte de haber colaborado en actos nuestros de la Academia de la Diplomacia y del Foro Diplomacia y Sociedad Civil. Y además eres un gran amigo de nuestro presidente, Santiago Belo, y muy admirado por todos nosotros. Bueno, pues realmente estar en esta institución, que es un barco que navega viento, a toda vela, en unas circunstancias tormentosas muy complicadas, es una maravilla, porque es la sensación de que todavía se pueden hacer muchas cosas, y ustedes aquí las siguen haciendo. Y además presentar concretamente un libro de mi muy querido amigo,
el doctor Carlos Puente Martín, doctor en Ciencias Económicas cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense también, en Ciencias Políticas por la UNED y por la Complutense y por el Derecho Europeo de la Universidad Libre de Bruselas, pues es un placer. Un placer tremendo porque, aparte de leer su currículum, en parte, yo voy a referirme a algo que es muy importante. Vivimos ahora un momento tremendo en el cual nunca hemos estado tan comunicadamente incomunicados. Y de eso tenemos mucha culpa los medios de comunicación, también el profesorado y la sociedad en general. Muy comunicados para no comunicarnos. Y precisamente Carlos Puente Martín es todo lo contrario. Y además voy a narrar un poco cómo nos hemos conocido. Hace menos de 5 años que tenemos la suerte de ser amigos. No nos presentó nadie. No teníamos instituciones ni relaciones comunes. Sucedió en una reunión de la tertulia de debate Juan Sebastián Elcano, Países, Viajes, Culturas y Vivencias. Éramos una treintena de personas y entonces estábamos hablando precisamente hace unos 4 años y pico. Estábamos hablando concretamente del protagonismo de unos aniversarios de un país báltico ya representado en el Reino de España. Y ese país báltico pues puso en evidencia desde su punto de vista pues el problema en ese momento, hace unos 4 años y pico, del presente en ese momento del comunismo ruso. Y yo entonces pues me atreví a decir que yo no iba a entrar ni a favor ni en contra de la política de la Federación Rusa ni de ningún otro país en ese momento, pero me permitía recordar que Rusia ya no era comunista. Hacía varios lustros que no era comunista. Yo no es que estuviera defendiendo nada, ni a favor ni en contra, que Rusia era cristiana ortodoxa. Bueno, aquello, a pesar de que en esa treintena de personas había personas conocidas, incluso amigos y tal, me encontré con un silencio tremendo. Es como si yo les estuviera hablando un poco en la tierra originaria mía, en Vascuence, ¿no? Bueno, entonces me atreví también a decir algo que era un dato, decir, bueno, señores, fundamento esto en un hecho tan concreto con que recordemos concretamente que la Iglesia de Cristo Salvador, el señor Stalin, el dictador Stalin en 1931 la destruyó totalmente. Y luego resulta que en el año 2000 la nueva Rusia, la nueva Federación Rusa, la reconstruyó totalmente, gastándose 800 millones de dólares en el momento. Bueno, entonces yo ahora ya seguí muy estupefacto porque realmente si antes la frialdad que sentía alrededor era tremenda, pues ahora en esto que yo aclaré ya como si les estuviera hablando no ya en euskera, sino en swahili, ¿no? Menos mal que allí al fondo, había un señor que estaba a unos 15 metros de distancia mía, que se puso en pie a pesar de que estaba sentado, me hizo un gesto como diciendo que sí, que tenía razón en lo que decía. Bueno, siguió el acto, yo me sentí bastante solo y al final se acercó y me dijo: ha sido un placer oírle hablar como usted ha hablado, de algo que además, sin tomar partido por nada, yo considero que tenía usted razón. Hombre, pues se lo agradezco mucho. Pues tenemos que vernos. Pues mire, pues me dio una tarjeta, dice, pero ahora a mí me encantará charlar con usted y a mí también con usted. Hombre, eso de que le quiten a uno la soledad en un acto así es importante. Y entonces me dio una tarjeta, dice, bueno, yo ahora voy a estar unas semanas fuera porque tengo que hacer unas cosas en mis otros domicilios, en Viena, en Budapest, pero no llevo tarjeta, pero le llamaré ese día o al día siguiente. Me mandó su correo electrónico, una nota tal, diciendo: ha sido un placer conocerte, a ver cuándo nos vemos, a la vuelta tal y tal. Y en ese intervalo de tiempo, pasaron unas semanas, pues alguna vez intercambiamos comunicaciones directamente telefónicas o por correos electrónicos. Regresó, ya nos vimos tranquilamente, quedamos en un centro comercial y es de esos momentos extraordinarios en que realmente el tiempo pasa velozmente. Tomamos un aperitivo, habían pasado 3 o 4 horas y todavía seguíamos charlando. Admiré concretamente en Carlos Puente Martín, primero, lo libre que era hablando, cosa que yo he pretendido ser siempre. Luego que sabía escuchar y luego que era realmente con una instrucción sorprendente, pero además con gran modestia, porque permitía opiniones que a veces no eran exactamente las suyas. De ahí nació una amistad. Porque eso de que estoy encantado, estoy encantado, pero ¿usted de qué va a estar encantado si usted no conoce a nadie? Vamos a ver, vamos a dar valor a las palabras, en la comunicación. Entonces Carlos Puente luego ha colaborado conmigo en montones de cosas. Gracias a él, en el Foro Diplomacia y Sociedad Civil, pues he tenido la presencia de la Federación Rusa, de Filipinas, de Austria,
ha participado en elementos muy importantes, como es concretamente el aniversario de la Fundación de Manila, y luego en actos también en los que ha puesto en evidencia algo que ustedes aquí en esta universidad conocen muy bien, la importancia de la Escuela de Salamanca. Carlos es un gran historiador, un gran comentador, un gran admirador de lo que supuso para España, para Europa y para el mundo la Escuela de Salamanca. En todo su aspecto, en el económico, en el cultural, en el social, en el humanístico, en todos. Ahora, mucha gente habla de la Escuela de Salamanca. ¿Eso qué es? Una universidad que han puesto allí, han puesto algo. Pues la Escuela de Salamanca es algo espectacular que Carlos siempre ha puesto en evidencia. Pero luego, además, con Carlos hay una cosa que es cómo sabe sintetizar las cosas, ¿no? Me acuerdo que en alguna ocasión pues teníamos 4 o 5 participantes, luego se añadía alguien más y yo le decía, oye, Carlos, no me había preparado una cosa que duraba 10 o 15 minutos con mucha iconografía para proyectar y tal, y oye, Carlos, que no tienen más que 5 minutos. Y él tenía la modestia de hacerme caso y de acabar 5 minutos, 5 segundos después. Bueno, este es el hecho de que es una persona realmente sorprendente. Voy a seguir con su currículum. Su formación complementaria es extraordinaria: diploma Empresa y Marketing, diploma Comunidades Europeas, Escuela Diplomática, Práctica Jurídica, Escuela Práctica Jurídica, Derecho Jurídico, Centro de Estudios Constitucionales, y luego un gran conocedor del mundo, porque ha sido funcionario del Servicio Exterior del Ministerio de Comercio en Madrid, agregado comercial en la Embajada de España en Moscú, director de programas, Instituto para Mediana y Pequeña Empresa, de Industria y Energía, representante de España en comités de la Comunidad Europea en Bruselas y Luxemburgo, responsable de Relaciones Políticas y Económicas con Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría, responsable de Relaciones con la Europa Oriental en programas concretamente de políticas regionales, responsable de las relaciones de cooperación con Siria, analista político, en fin, es un currículum realmente impresionante. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en el libro, que es un libro realmente sorprendente, un libro que apareció hace un par de años, se publicó y realmente es algo sorprendente. Pero al mismo tiempo yo quiero retrotraerme un libro que me gustaría que luego comentaras algo, porque me ha llevado uno a otro, que es el que escribiste en 2013, que es la introducción a la geopolítica de las relaciones económicas internacionales. Son 2 libros que son complementarios, se pueden leer por separado, pero convendría también que algún día, si la universidad lo permite y el foro, sería interesante que hablaras también de él. Hay una cosa que es muy importante en el tema de Carlos. Carlos es un hombre que comprende que hay que devolver a la sociedad cosas. Carlos es un hombre que está en una actividad extraordinaria. Hace unas semanas, algún mes precisamente, que ha sido nombrado de algo muy importante en el momento actual, presidente de la sección de Derecho del Consumo en el Colegio de Abogados de Madrid. Carlos participa en cantidades de foros internacionales y parte de este libro y del que yo he mencionado realmente recoge, en algunos aspectos, recoge ponencias que tú has hecho en publicaciones universitarias de medio mundo. Publicaciones en instituciones que, como la de ustedes, exigen un rigor. No es que cualquiera pueda escribir ahí. Luego hay algo que es también muy importante. En este libro al que yo me he referido antes, en el 2013, habla ya de algo que tú amplías en el actual que vas a hablar, que es, en el capítulo 8, hablas de los bloques comerciales, integración y globalización, de la desaparición de la URSS y de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. De todo esto hablas también en este. Pero es que es impresionante porque lo mismo que 4, como él va a relatar maravillosamente, 4 imperios crearon unos problemas terroríficos a todo el mundo, su destrucción, también aquí ya en esta publicación tuya de 2013 hablas de los problemas de la desaparición de la URSS. Y luego también hablas de algo muy importante, la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Bueno, el hecho de que gran parte de las instituciones europeas pensaran que la Grecia actual es la Grecia de Pericles, que es la Grecia de los grandes filósofos, y no comprendieran que la Grecia del siglo XX, del siglo XXI es totalmente distinta, contribuyó mucho a que en su momento, ahora es difícil que se produzca a plazo mínimo, medio tan siquiera, que Turquía hubiera podido entrar en la Comunidad Europea. Y estaríamos en una circunstancia posiblemente muy diferente. De estos temas y de otros muchos habla Carlos. Pero cuidado, Carlos cuando habla hace algo que es muy importante. Yo lo comunicaba con mi amigo Rafael Cordero, gran escritor también y periodista, de que no impone, no opina. Carlos hace una crónica detallada de los sucesos, con una documentación exhaustiva y además publicando temas inéditos, temas muchas veces de los dados
de los convenios secretos o de aquellos que no se cuentan. Y todo eso lo cuenta con un verbo que, lo que sería una página en cualquier otro escritor, él lo mete en 2 o 3 líneas. Y para colmo, algo que es muy importante, que cuando se va concretamente a las notas, sabemos que las notas son necesarias para los temas de estudios, de erudición, pero suelen ser un peñazo relativamente importante, ¿no? En cambio, las notas de Carlos, en sus libros, y en este especialmente, son aclaraciones rotundas, casi semiartículos, que complementan lo que él cuenta. No me quiero alargar más porque, como decía mi querido amigo y admirado José Luis Corella, el protagonista es Carlos. Pero sí yo querría decir que es algo importante. Creo que Carlos piensa que la verdad, sea cual sea, hay que contarla. Nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, pero esa es la verdad. Es un placer, querido Carlos, estar aquí contigo. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Gregoria, al CEU, donde hace bastantes años fui profesor de Economía Política, y por esta acogida tan calurosa que nos ha dado a todos los asistentes. Muchas gracias a don Fernando, a los profesores Fernando Lostau y José Luis Orella, ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, y a don José Luis Izaguirre, que en fin, no es necesario añadir mucho a lo que ya ha apuntado él. Gracias a todos los asistentes, a los representantes del cuerpo diplomático de otros países a los que yo aludo en mi libro. Y en primer lugar, yo lo que quisiera es explicarme por qué lo llamo centenario de la Primera Guerra Mundial, porque es que el día 24 de julio es el centenario del último de los tratados que se firman relacionados con la Primera Guerra Mundial. Es el Tratado de Lausana con Turquía. Por lo tanto, es el momento idóneo. Y luego, pues quisiera aclarar cuál es la foto que aparece en la portada del libro, que es un coche, pero no es ni más. Yo lo explico en la primera página, que es una foto que saqué yo del Museo de Guerra de Austria, en Viena, que se puede visitar y se pueden ver tanto en la portada como en la contraportada las fotos que yo tomé, y es el automóvil donde fueron asesinados precisamente el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Krotek. Por lo tanto, aclarado cuál es la razón de este libro y cuál es la foto que explica, me gustaría hacer algunos comentarios, porque digamos que el argumento está en el libro, y yo no he venido aquí a hablar de las batallitas y esas cosas, pero sí de esas cuestiones que muchas veces los lectores no tienen en consideración porque otros no lo han contado como eran, o bien han copiado hasta los errores, que eso también es muy frecuente. Pero antes de entrar en ese tema, quiero comentar que en la página 3 aparece una cita de una conocidísima obra de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente. Gracias a esto le han concedido anteayer 4 Oscars a la película. Por lo tanto, cuando tengan ocasión de leerlo, van a ver efectivamente cuál era. Esto lo escribí hace bastantes años, y los artículos a los que se refería José Luis Izaguirre pues han sido publicados en la Universidad Nacional de México, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad San Carlos de Guatemala, en Estados Unidos también. He publicado diversos artículos relacionados con estos temas, porque no hay que olvidar que, como ha dicho el profesor Orella, pues es que estamos en el curso del río que se inició con el fin de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial podía haber sucedido, pero es que todos los votos estaban ya encauzados para que se produjera con motivo de los tratados. Es decir, en los tratados, este es un libro
que es para que lo lea cualquiera, no es necesario que sea un jurista, ni que sea un historiador. Es decir, son lecturas donde puedo incluso argumentar con temas, pues hasta de espías. Conocidísimos son los casos de todos estos hitos históricos de espías no sé por qué tenían que ser siempre mujeres, no sé, pero así eran. Como, por ejemplo, Mata Hari, ¿verdad? Mata Hari o Marty Richard. Curiosamente, estas dos mujeres espías conocieron a sus contactos en Madrid. Cuando algunos me preguntan, bueno, ¿y España tuvo algo que ver en la Primera Guerra Mundial? Bueno, España, como saben todos, fue neutral en la Primera y en la Segunda. Y además fueron los periodos más florecientes, porque ahora que está tan de moda hablar de la crisis económica, de la inflación. ¿Saben la inflación que había en aquella época, en 1917, en España? El 40%. España se benefició en la balanza comercial, pasando de un déficit de 100 millones de pesetas a más de un superávit de 1.200 millones. Es decir, hay un proceso que es desconocido, nadie lo comenta, pero los tratados, el fin de la guerra supuso para Europa algo que mucho nos tememos que pueda producirse nuevamente. Y es la situación de convertir en mosaico lo que sucedió entonces con los imperios austrohúngaro, el Segundo Reich alemán, el Imperio otomano y también el Imperio ruso, aunque venía de forma colateral. Estamos asistiendo a un panorama muy parecido. Estamos en riesgo de que la Unión Europea vuelva a aparecer nuevamente como un mapa de pequeños estados. ¿Y quién es el ganador? Pues el mismo que fue en 1919, Estados Unidos. Los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson tenía un principio que se aplicaba cuando Estados Unidos quería. Era el principio de las nacionalidades. Y para ello proponía algo tan simple y comprensible como era el referéndum. Eso sí, no para todos, claro. No para todos. En Austria hubo un referéndum, un plebiscito, en la provincia del sur, Carintia, porque la mayoría era eslovena. Se decidieron por mantenerse como Austria. Pero es que hay otros países también que tienen poblaciones procedentes de antiguos estados existentes, y qué curioso que ahora, lamentablemente, estamos en el corazón de la crisis. Esto mismo, es decir, se originó lo que estamos leyendo todos los días en las noticias y estamos viendo. Y lamentablemente es lo que tenemos que evitar, es lo que debemos evitar. No debemos promocionar ninguna confrontación, ninguna guerra. Debemos tratar de solucionar de forma pacífica los problemas existentes. Pero es que ese es un proceso en el que, fíjense, que se produce una situación no solamente del fin de estos 4 imperios que había comentado, pero es que se estableció, por ejemplo, por primera vez una república soviética, incluso en Baviera, en la propia Hungría. La República Soviética de Hungría es anterior a la llegada del comunismo, es decir, porque todo el mundo habla del Comecon, del Pacto de Varsovia y tal, pero es que antes se había declarado una república soviética con Belakún. Por lo tanto, ha habido una serie de pasos en el que no se comentan, y no sé por qué. La República de Weimar fue pues un episodio que lamentablemente no fructificó y que desarrolló las condiciones
para que se declarara la Segunda Guerra Mundial basada precisamente en los tratados firmados, porque partiendo incluso del propio Tratado de Versalles, únicamente aplicado al Segundo Reich, a Alemania, porque bueno, el Segundo Reich desapareció, lo cierto es, y no era la primera vez, es que se declara que hay un país culpable de la guerra, que hay que indemnizar. Ya había sido en la guerra franco-prusiana, ya se estableció una indemnización, ojo, es decir, no era la primera vez, pero esto era uno de los tratados que califican los diplomáticos como tratados desiguales. Los tratados desiguales es que a quien se aplica no pinta nada, como pasaba en China, la cantidad de tratados que se firmaron. Recuerden 55 días en Pekín, ¿os acordáis de la película? Que claro, es que allí pues al embajador español, como tenía apellido irlandés, pues Samuel Bronston le puso Guzmán, que era más español, claro, pero era un canario, era de origen canario, era el embajador de España en Pekín, donde se reunió para firmar el pacto, fue en la sede porque era el decano. Pero, es decir, estos tipos de tratados lo que hacen es condicionar el futuro. Y como bien ha apuntado José Luis Orella, pues es lo que sentaron las bases para que se produjese la Segunda Guerra Mundial, porque la llegada de los movimientos ideológicos que eran novedosos, y en este punto yo quisiera recomendar el reciente libro del profesor Orella sobre los orígenes del fascismo. Es que el fascismo italiano tiene su origen apoyado precisamente en los movimientos estos de D'Annunzio y en fin, todos estamos muy sintonizados con las melodías de la marcha de Radetzky, ¿verdad? Bueno, pues es que la marcha Radetzky era la que acompañaba al ejército austriaco cuando atacaba a las fuerzas italianas, porque el norte de Italia, todavía hoy se habla alemán por allí, formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Es decir, que se conformó un nuevo mapa en Europa que no era el que se podía prever. E insisto, lamentablemente, pues fue un país ajeno a Europa quien se benefició. Pero esos movimientos, inicialmente, que como todos saben, pues en Alemania, en Austria también, en Rusia, eran movimientos anarquistas, los espartaquistas alemanes. ¿Os acordáis de Rosa Luxemburg, que fue ajusticiada, o como dicen algunos, o asesinada, según otros? Es decir, que eran los fundadores, junto con su compañero, los fundadores del movimiento espartaquista. Pero es que, insisto, el fascismo y luego el modelo que sirvió a Hitler para organizar el Partido Nacional Socialista. Pues bien, esa guerra con esos tratados, es que los tratados tienen en consideración todo lo que existía en ese momento. Fue una guerra tecnológica. Todo el mundo dice, es que la guerra comienza con el asesinato de los que iban en el coche. Pues no. ¿Saben dónde se inició la guerra? El primer ataque que se produjo. Pues fue, qué curioso, ahora que sabemos que han volado un gasoducto en el mar Báltico, pues también fue entonces una instalación estratégica. Era la estación de radio de Camina, en Togo, que era una colonia alemana, pero que tenía unas instalaciones muy sofisticadas que permitían las comunicaciones desde las instalaciones centrales en Berlín, con las flotas que tenía en Extremo Oriente, en el Atlántico, etcétera, etcétera, y en el norte de Europa. Por lo tanto, ese fue ahí, ese fue el primer ataque, el primer episodio, no fue ninguna batallita en Europa, en el continente europeo. Pero otro acto importante, los que hayáis estado en Chile, pues a lo mejor lo conocéis, es la batalla de Coronel. La batalla de Coronel, bueno, puede ser batalla de Coronel o batalla de General. Bueno, batalla de Coronel. Coronel es un puerto en Chile. Es un puerto donde la flota
la flota alemana, la flota imperial, que estaba, porque Alemania tenía colonias en Extremo Oriente, se dirigía al encuentro de la Navy en el sur del Océano Pacífico. Y fue la primera batalla, la primera derrota de la Royal Navy a manos de la Armada Imperial. Es decir, esos fueron los primeros actos, porque la estación de Camina, el ataque a la estación de Camina fue en el mes de agosto, pero en noviembre, el 1 de noviembre, fue la batalla de las dos armadas. Es decir, que todavía prácticamente es que no se habían producido ningún enfrentamiento en suelo europeo. Por lo tanto, se utilizaban tecnologías que hasta ese momento no se habían utilizado en una confrontación bélica. Y aparecieron una serie de héroes y que han llevado a la pantalla constantemente, además de los espías antes mencionadas, Lorenz de Alavia también, Rafael de Nogales, un venezolano muy conocido que participó en una serie de actividades rocambolescas, y un tema que también es ignorado, como el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann podía haber hecho entrar en guerra a México contra los Estados Unidos, porque Zimmermann era el ministro de Asuntos Exteriores del Reich alemán, que prometió al presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos recuperar el sudoeste de Estados Unidos si se aliaba con Alemania. Rehusó, pero este telegrama fue interceptado por los servicios de inteligencia británicos y se lo comunicaron a los norteamericanos. Por lo tanto, estas tecnologías nuevas, además de que, qué curioso, también hemos tenido aquí el COVID en esta época que vivimos. Entonces era la gripe española, que no tenía nada de española, claro, y que convivía, es decir, con una serie de episodios, unas circunstancias muy parecidas a las que estamos viviendo. La gripe española, como todo el mundo sabe, proviene de un acuartelamiento en el estado de Iowa que los marines trajeron a Europa. ¿Y por qué se llamaba española? Pues porque los periódicos españoles eran los únicos libres en hablar, porque España era neutral. Y estaba prohibido en los países beligerantes que hablaran de temas de este tipo. Es decir, que fijaros cómo hay unas situaciones que son casi equivalentes de aquella época a la que estamos viviendo en nuestros días. También en economía, Hubo un conocido economista que fue jefe del gobierno en Rusia, Sergei Witte, que si le hubiese hecho caso el zar, no se hubiesen producido ni la Revolución de Febrero ni la Revolución de Octubre. Pero no le hicieron caso. Él luego se fue a Estados Unidos, escribió sus memorias, yo las he leído, y yo menciono, están en inglés, tal como lo escribió, los comento, pero para que no se distorsione el mensaje que quiere enviar el autor. Pero es que, además, la escuela austríaca, que aquí se ha mencionado muy bien mi querido amigo José Luis Izaguirre, el primer ministro de Finanzas, de Hacienda, de la Primera República Austríaca, después de que desapareciera el Imperio Austrohúngaro, fue un conocido economista que mis compañeros aquí presentes de promoción de económicas conocen perfectamente, que es Joseph Alois Schumpeter. Ese fue el primer ministro de Economía, además un importante personaje público que dirigió las finanzas austríacas porque tenían una inflación del 400%, después de la guerra. Lo que sucede es que parece ser que es más fácil ser funcionario que ser empresario, porque cuando dejó el ministerio fue a un banco y quebró. Por lo tanto, creo que es algo que debemos... Y aquí hay unos cuantos funcionarios, compañeros también del Servicio Exterior del Ministerio de Comercio, o sea que también saben de lo que yo hablo. Además del movimiento libertario, que en realidad era un germano argentino, Gian Silvio Gesell, importante, que es interesante consultar su obra. Y finalmente
John Maynard Keynes, que escribió, porque él participó en las negociaciones del tratado, del tratado con Alemania, y ya advirtió entonces de que se estaba sembrando la semilla para una futura guerra. Es decir, las consecuencias de la paz es un manual escrito por Keynes. Y no lo dice, él dimitió, porque no le hacían caso, y las consecuencias hemos visto que la realidad efectivamente le dio la razón. Aquí hay economistas keynesianos y partidarios de la escuela austríaca, y yo no me voy a pronunciar en este momento por ninguno, aunque sí colaboro con la Austrian Economic Center de Viena, evidentemente. Y de hecho próximamente voy a dar unas conferencias en Oporto en un seminario para el que me han llamado en ese sentido. Por lo tanto, vemos cómo la economía y la política han ido de la mano en este transcurrir del siglo XX, pero que es que estamos en el siglo XXI y 100 años después, como dice el libro, nos encontramos en una situación muy parecida. Yo no quiero ya más aburrir con este discurso, porque podéis consultar todos los comentarios, tienen sus fuentes, y por lo tanto, como yo siempre digo cuando doy una conferencia, por favor, de lo que yo he dicho, no me crean nada, compruébenlo por vuestros propios medios. Muchas gracias. Hubo un puntito de aclaración muy curiosa cuando Carlos se refiere concretamente al germen de la Segunda Guerra Mundial como el Tratado de Versalles, que creo que se firmó el 28 de junio de 1919. ¿Saben ustedes cuándo ha terminado la República Federal Alemana de pagar la deuda contraída e impuesta en ese Tratado de Versalles del 28 de junio del 19? En el año 2010. Curioso, ¿verdad? Como decía un gran economista que en fin, tenía mucho contacto con él, el profesor Donges, me decía, es que los alemanes pagamos nuestras deudas. Buenas tardes, don Carlos. Un placer escucharle y al mismo tiempo aprender pues mucho de lo que, bueno, algunas veces uno tiene una idea, pero con sus palabras es como poner en el mapa esas cosas que algunas veces se tienen dispersas pero no del todo posicionadas. Y usted creo que esta tarde lo ha hecho. Dicho esto, y sobre todo de cara al futuro económico, a mí hay una variable que me preocupa de manera especial. Y es que dentro del escenario económico que hay, como digo, una variable que ha surgido muy de repente y que concretamente en los últimos días ha vuelto otra vez a rebotar con fuerza. Estoy hablando de las criptomonedas. ¿Hasta qué punto esto va a ser digamos, un momento de inflexión o va a generar más problemas? Porque, a ver, yo soy muy cruel a la hora de poder calificar las actuaciones que los bancos centrales, sean europeos o americanos, emiten cuando hay un problema. Es decir, ahora lo último, el Silicon Valley, el banco norteamericano, que dicen que no va a pasar nada. Bueno, ya sabemos que en el momento que no va a pasar nada es que seguro que pasa, porque siempre sucede lo contrario de lo que se dice. Bien, ante esto, la manera de poderlo solventar es emitir cada vez más deuda. Es decir, yo le llamaría dinero falso, pero dinero falso emitido por los gobiernos que de alguna manera está aceptado por el mundo entero. Y ante esto resulta que partimos de que la criptomoneda, el Bitcoin, ha pasado del 19.000, 20.000,
pues me parece que hoy rozaba los 25.000. Lleva 2 días subiendo el 16, el 12, tal, viniendo, eso sí, de 60.000. ¿Hasta qué punto esta criptomoneda, los chinos también ahora parece que ya han adoptado también como moneda oficial, en este caso parece que va por delante de Occidente, y ha adoptado ya la criptomoneda como algo de curso legal, ¿no? Que de alguna forma representa realmente la economía que respalda la riqueza de ese país? No quiero extenderme más, es simplemente usted como doctor en economía, y que vamos, yo tengo un seguimiento muy cercano, porque me he movido en este mundo también durante muchos años. ¿Qué valoración hace usted sobre esta variable? Nada más. Bueno, la criptomoneda es un elemento que por primera vez desde el 15 de agosto de 1977, ¿y por qué a partir de ya? ¿Se acuerda alguien qué pasó el día 15 de agosto de 1977? Nixon. El señor Nixon soltó un speech en televisión diciendo: se ha acabado el patrón oro. ¿Por qué lo sé? Porque yo estaba en Helsinki y yo tenía dólares americanos y no me los cambiaba el banco. Se suspendió la convertibilidad, es decir, de la moneda que se utilizaba para todo tipo de transacciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Menos mal, yo viajaba en autostop, y me recogió una profesora de inglés, me llevó a su casa hasta que pasó la tormenta del dólar y además me regaló 50 marcos finlandeses. Porque yo iba hacia el norte y me dijo, y además me escribió una frase en finlandés que no se me olvidará nunca. No sé si aquí alguien sabe finlandés, pero me escribió Tampere Tanan, que quiere decir que mañana tengo que estar en Tampere, porque iba al Cabo Norte. Por lo tanto, desde ese momento desaparece, es decir, aparece la fiducia. Es decir, es que el dinero no está representado ya por nada, son papeles que llevamos en nuestras carteras. No están respaldadas por el patrón oro. Las criptomonedas es algo parecido. Aunque en Venezuela se quiso lanzar una criptomoneda cuyo respaldo sería el barril de petróleo. No sé si se acordarán de este tema. Pero es que estamos viviendo en una economía completamente ficticia. O sea, y como lo saben los gobiernos, emiten deuda, porque no la va a pagar nadie. La deuda es impagable. Por eso todas estas estupideces, porque no se les puede calificar de otra manera, que dicen incluso conocidos economistas, es completamente falso. Incluso la garantía bancaria de los ahorros de cualquiera de nosotros. Es que el fondo de garantía de cualquier país no tiene fondos suficientes para respaldar los ahorros que tenemos depositados en los bancos comerciales. Pues es que estamos nosotros viviendo en ese tipo de economía. Lo que pasa es que el banco del Silicon Valley, el origen no es este. El origen de la crisis es que es un banco pequeño que recibió un montón de inversores para financiar startups, las empresas tecnológicas, y no se les ocurrió otra cosa que invertir en deuda, en bonos, pero a 10 años. Claro, cuando resulta que quieren, oye, devuélveme mi dinero, pues no había dinero para todos. Y se han encontrado con esta situación. Este es el problema. Es decir, es distinto al de las criptomonedas. Que lo que quieren los gobiernos es terminar con los billetes. Sí, Lenin ya lo dijo. Lenin, los marxianos o marxistas, si leen los escritos de Lenin, aquí tenemos
una economista que lo conoce bien, decía que había que terminar con el dinero. El dinero no tenía por qué existir. Y ¿verdad que parece sospechoso todas esas medidas que ahora nos quieren decir, casi nos obligan a pagar con tarjetas de crédito? Menos afortunadamente en Austria. En Austria lo que no quieren son tarjetas de crédito, porque claro, es que cobran comisión por ellas. Por lo tanto, si las criptomonedas, es un proceso distinto, muy posterior, de hace muy pocos años, donde una serie de intereses están potenciando el que sigamos viviendo en una burbuja que al final nadie sabe. Es decir, yo nunca invertiría en criptomonedas, porque no hay un... Ya después de la declaración del señor Nixon, el dólar tenía un valor ficticio, aunque detrás de un billete de dólar pueden ver el "we trust". Nosotros confiamos, pues yo nunca he confiado. Sí, por favor. Me gustaría preguntar una cosita, porque has mencionado el referéndum de Ucrania y también el referéndum sobre Ucrania. En Ucrania y en Austria, sí. Carintia, lo siento. Carintia. También sabemos que había países que usaban el referéndum como Quebec o Escocia. Y como tenemos una guerra que parcialmente entre grandes poderes, pero parcialmente es una guerra fratricida entre rusos hablantes y ucranianos hablantes en Ucrania, ¿piensas que un referéndum podría ser parte de la solución de esta guerra si una vez los partidarios deciden que quieren hablar entre ellos? Bueno, desde la Revolución Francesa, pues rige un principio de un hombre, un voto. Es el principio de la democracia. Y si un hombre, un voto representa el deseo del ciudadano y significa la democracia de un territorio, de una etnia, tal, no hay duda de que debe representar, debe tener alguna... Si admitimos ese principio de la Revolución Francesa, claro está, uno puede preguntarse, pero bueno, ¿cómo puede valer, puede tener el mismo valor el voto de una persona culta, educada, con una gran formación, que el de un ignorante que no sabe ni leer ni escribir? Pero la democracia es esa. Tendríamos que reformar todo el sistema democrático. Pero si se admite ese principio, se tendrá que admitir también que la voluntad expresada en un referéndum debe también ser admitida como válida. Por lo tanto, cuando yo me refería al plebiscito de Carintia, que es una región donde la mayoría era eslovena, de origen esloveno, pero se sintieron más austriacos que eslovenos, mientras que el resto de Eslovenia formó parte de la incipiente república de serbios y tal, de lo que luego sería Yugoslavia, la República Federativa de Yugoslavia. Es decir, que ese es el motivo. De la misma manera que hubo también otros pequeños referéndums que se pronunciaron por Hungría y otros que no se produjeron en territorios donde la mayoría era húngara y que no hubo referéndum. Hola, muy buenas tardes. Pues lo primero, darles las gracias por la posibilidad de estar aquí, de escuchar a tan eminentes y doctos especialistas en la materia, sobre todo en estos momentos que, como se ha quedado bien retratado en la exposición del profesor Puente Martín, son desgraciadamente o desafortunadamente pues bastante preocupantes. Mi felicitación desde luego por esta obra, que cumple seguramente con múltiples objetivos, y desde el punto de vista periodístico, y arrimando un poco el ascua a mi sardina, puesto que yo tengo a gala serlo, pues el de la oportunidad en primer lugar. Pero estoy seguro que aparte de eso la arropa un gran rigor y una gran documentación que será
desde luego, para deleitarnos a todos los que vamos a leer el libro con la mayor curiosidad y con las ganas de aprender y, sobre todo, de extraer posibles estrategias para avizorar, digamos, una salida a esta crisis que tenemos planteada en este momento. Dos cuestiones nada más quiero plantear por no extenderme más. Ha dicho el profesor Puente Martín, creo recordar, ha hablado del lamentable fracaso de la República de Weimar, aspecto en el que desde luego yo también coincido con él. Pero al hilo de esa declaración, que es tan, a mi modo de ver, tan indiscutible, ¿cree usted que los tratados de Versalles de alguna manera condicionaron ese fracaso de una manera, digamos, inequívoca? Es decir, se pudo ya dar por muerta, incluso antes de su definitivo enterramiento por los nacionalsocialistas en 1933. Esa es la primera. Y la segunda, pues, se refiere más bien a una extrapolación del título, del contenido de su libro, La situación actual. Podríamos hablar quizá de qué tratados están amenazando o qué tratados pueden destruir el status quo, la situación actual. No sé si me he explicado bien. Cualquiera de ustedes estoy seguro que lo va a responder de la manera más interesante y docta. Y muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias por ambas preguntas. Muy interesante. Voy a empezar por la segunda. En el libro hablo precisamente de que es decir, la Primera Guerra Mundial no comienza solamente con el atentado de Príncipe, el terrorista serbio que mata al heredero. Es decir, había unas condiciones ya predispuestas que fueron las que evidentemente condicionaron la gran tragedia. Pero todos hemos oído hablar, yo hablo, claro, de la Triple Entente y la Triple Alianza, es decir, las potencias centrales frente a los aliados. Es decir, las alianzas, es decir, fíjense, estamos hablando de alianzas. ¿No nos suena también eso de que ahora las alianzas constituidas para enfrentamientos regionales, es decir, que hay un tratado, el Tratado del Atlántico Norte, que efectivamente, es decir, pues podría considerarse como heredero de ese tipo de tratados que condicionan, porque claro, ¿por qué, digamos, se hace la declaración cuando el ejército del Imperio Ruso se moviliza? Todavía no hay ningún disparo, pero la respuesta de Bismarck, entonces de Guillermo II, el emperador, fue que hay que declarar la guerra al Imperio Ruso. Es decir, que finalmente, como eran aliados de Austria-Hungría, el Reich alemán inicia ante la movilización de un tercer país la guerra, y a su vez la respuesta de Francia y el Reino Unido, porque eran las alianzas que existían. Por eso, tengamos mucho cuidado con esas alianzas. Yo hasta prefiero esas alianzas para la paz, que algún primer ministro español también argumentaba, que las alianzas para la guerra, porque van, como decía un amigo mío juez, no vaya usted por ese camino. Y en cuanto a la República de Weimar, pues claro que había que ir con carros, con carretillas de Deutschmark para comprar una barra de pan. O sea, la inflación tan tremenda, tanto en Austria como en la República de Weimar, era tremenda. Lo que sucede es que si leemos la evolución que se produce, claro, evidentemente en ese momento, cuando hay ese tipo de malestar social, que es lo que sucede, si uno tiene que ir con una carretilla para comprar pan, pues contentos no estamos.
Por lo tanto, está creando un problema social. Y ese problema social se traduce fundamentalmente en paro. En paro. ¿Qué es lo que sucedió? Estados Unidos no reactivó su economía por las recetas keynesianas. No. A Keynes se le aplicó en tiempos de Kennedy y de Johnson, pero no en la época del final de la Gran Depresión. En realidad salió casi de una manera parecida a Alemania después de la guerra, mediante las inversiones en obra pública y exportaciones a Europa y créditos. Y precisamente este es un tema importante, es decir, ¿por qué la República de Weimar, que empezó a salir adelante, ojo, antes de la llegada de Hitler, empezó un poco a recuperarse desde el punto de vista económico, empezó a recuperarse. Pero, ¿cuál fue la equivocación? Los economistas alemanes fueron muy inteligentes. Dijeron, nosotros vamos a pagar la deuda, sí, pero con exportaciones, con el producto de las exportaciones. ¿Qué sucedía con las exportaciones? Que hacías la competencia al mayor exportador, a los dos mayores exportadores del mundo, el Reino Unido y Estados Unidos. Y eso no gustaba. Y eso no gustaba. La alternativa, en los primeros años, en 1933, con la llegada, porque empezó a recuperarse al poco tiempo de la llegada de Hitler, ya porque venían caminando, se estaba recuperando la economía alemana. Es que en lugar de hacerlo de forma crediticia, es decir, ¿cómo puede recuperarse? Poniendo impuestos para que se pueda pagar la deuda, pero los alemanes, para presionar a los aliados, utilizaron eso, el pago mediante las exportaciones. Por lo tanto, la República de Weimar, pues, que bueno, surgió porque no había otra alternativa, es decir, el final del imperio, del Segundo Reich, pues estaba cantado, ya no podía continuar, y bueno, pues se instaló la República en Austria. Ya antes ya se había independizado, digamos, Hungría, porque el imperio austrohúngaro era un imperio dual. El emperador de Austria era rey de Hungría. Era dual. De hecho, Sisi, la célebre Sisi emperatriz, que tiene un palacio en Gödöllő, los que vayáis a Budapest, está muy cerquita, lo podéis visitar, pues se pasaba la vida en Hungría. Lo que pasa es que su amante también era húngaro, era un conde, que lleva el nombre de la principal avenida de Budapest. Por lo tanto, es decir, es un periodo en el que la economía impulsó la deriva, y claro, cuando Hitler en realidad no tenía una idea muy preconcebida, el sistema nacionalsocialista era un sistema corporativo donde el gobierno intervenía, existía la propiedad privada, las empresas privadas, pero estaba intervenido por el sistema, por el régimen. Yo tuve un gran profesor, don Emilio de Figueroa Martínez, que hablando precisamente del sistema de las inversiones, cómo combatir el paro y demás, me estaba hablando y le dije, pero bueno, vamos a ver, es que la inversión pública keynesiana, la política keynesiana, hay que invertir para crear puestos de trabajo, y terminar con el paro. Yo, que ya en aquella época había leído algo de economía, le dije, pero es que la teoría general de Keynes, que yo tengo en mi casa, que por cierto me desapareció en una mudanza, está publicada en 1936. Los economistas lo sabéis perfectamente. Y Hitler llegó en 1933. Digo,
¿quién ha aplicado la política de quién? Yo no quiero sospechar del profesor John Maynard Keynes, pero Hitler fue lo que estuvo utilizando. Es decir, que la economía condiciona la política y al final, con los movimientos espartaquistas revolucionarios de la época, es los que terminaron con dar pues, la estocada final al sistema democrático. Es decir, que en definitiva era una situación pues casi cantada, con origen en el Tratado de Versalles, como bien has apuntado, porque es que el artículo 231 del Tratado de Versalles decía claramente la culpabilidad de Alemania y tenía que indemnizar a los vencedores.